Vamos a continuar. A ver, vamos a ver medidas de tendencia central. Luego de ver medidas de tendencia central, les voy a preparar ejercicios con gráficos para que veamos. Luego de ver la unidad 2, vamos a ver ejercicios con gráficos de la unidad 1, ¿ya? Esta unidad ya la han visto en el video, precisamente era cuestión que tenían que ver hoy, ¿no? Así que vamos a ir rápidamente en los cálculos y nos vamos a detener un poquitito nos vamos a detener un poquitito en las interpretaciones. Bueno, las medidas de tendencia central, entonces, como bien sabemos, se llaman así porque tienden a estar en el centro del conjunto de datos. Tenemos aquí las medidas de tendencia central y las medidas de posición dentro de esta unidad, ¿no? Estas medidas de tendencia central, que son las medias, que vamos a ver, la mediana, la moda, las medidas de posición son los fractiles, que se ven en la segunda parte de esta unidad. Entonces, bueno, su nombre deben precisamente porque representan o están en torno al centro. La media aritmética, en realidad hay distintas medias, hay 7 diferentes medias, que todas son promedios. Nosotros vamos a ver solamente 3. Dentro de ellas está lo que es la media aritmética. La media aritmética es la más popular, es la más popular, precisamente porque tiene características como que son muy fáciles de calcular. ¿Quién no ha calculado una media aritmética? Son bastante sencillas de calcular porque es como calcular cualquier promedio, ¿no? Se utilizan todos los valores dentro de su cálculo, entonces no importando si estos valores son extremos, ya sean extremos porque son muy pequeños, se refiere a que el primer y último valor sean muy alejados entre sí, ¿no? Entonces, igual toma todos los valores para su cálculo. Ahora, cuando hay gran dispersión, entonces quiero decir que cuando están muy alejados los valores entre sí, entonces esta media aritmética pierde, ¿cuál es la palabra? Pierde representatividad, porque vamos a preguntar, por ejemplo, si hacemos una pregunta en donde se encuentre gran alejamiento de datos, vamos a suponer que nosotros hemos preguntado, a ver, vamos a abrir una página de Word en blanco para poder entender de lo que estamos hablando. Vamos a suponer que yo les pregunto a un grupo de personas la cantidad de hermanos que tienen, ¿no? Entonces, qué sé yo, uno me dice 1, otro me dice 3, otro me dice 2, otro me dice 1 otra vez, otro me dice 2, y por ahí hay un 9. Una persona me dice que tiene 9 hermanos. En la cantidad de hermanos, ese 9 está alejado del resto, ¿no? Entonces vamos a suponer que que el gran conjunto de datos, qué sé yo, un 80, no más, un 95% de datos está alrededor de estos valores de 1, 3 y 2, cuando hablamos de cantidad de hermanos, y que un 5% está alrededor de este último dato. Entonces, si nosotros sacamos un promedio, a ver, saquen promedio, por favor, de esos 6 datos. ¿Cuánto es el promedio? Y me dicen. Tres, ingeniero. Sale 3, ingeniero. 3, entonces vamos a alejarlo un poco más para que se vea más. Le vamos a poner un 13.
No va a aumentar mucho porque son 6 datos. $13, $15, $16, $16. ¿Perdón? ¿De nuevo? 3,67. 3,67. Bueno, entonces la media aritmética aquí sería 4. ¿No? Entonces, fíjense que yo estuviera dando como interpretación que el conjunto de personas tiene en promedio 4 hermanos, cuando el 95% tiene entre 1, 2 y 3, habíamos dicho, ¿no? Entre los primeros datos. Entonces, el cálculo está bien, porque se calcula el promedio, y es precisamente eso de lo que estamos hablando. Pero ¿qué es lo que está mal? Lo que está mal es la representatividad. Solamente un 5% tiene un dato que los datos están alejados, y eso hace que se infle este dato. Entonces estaría incorrecto la interpretación de que nosotros digamos que el conjunto de datos tiene en promedio cuatro hermanos. Estaríamos inflando la información. Entonces ese es un problema de la media aritmética, que pierde representatividad cuando se tienen datos muy alejados entre sí. Bueno, estas son las medidas que nosotros vamos a ver dentro de esta unidad, de las medidas de tendencia central. Vamos a ver 4 medias. Vamos a ver la mediana y la moda, y los fractiles, que son los cuartiles, deciles y percentiles. En conjunto, los fractiles, hay una serie de distintos fractiles, y entre esos fractiles vamos a ver solamente cuartiles, deciles y percentiles, porque los fractiles son varios, ¿verdad? Son mucho más de estos 3, están los quintiles, sextiles, octiles, noniles, en fin, hay una infinidad. Vamos a ver solo cuartiles, deciles y percentiles, que serían medidas de posición. Bueno, si empezamos con la media aritmética, que es la que hemos mencionado, entonces, ¿no? Para la media aritmética, nosotros podemos empezar diciendo que en la segunda parte de nuestra materia, vemos lo que es el promedio o la media, y tiene este símbolo de mu, ¿no? Entonces, mu es la media aritmética poblacional. Ya sabemos que es la población, ¿verdad? Es todo el conjunto de datos al cual va dirigido nuestro estudio. Bueno, luego está lo que es la media aritmética muestral, que la media aritmética muestral es ya a las observaciones que nosotros estamos tomando para hacer el estudio de la población, porque sabemos que la muestra es un subconjunto representativo de la población. Entonces ahí es que aparecen notaciones diferentes, ¿no? Mu entonces es media aritmética poblacional, y la que vamos a utilizar en esta primera parte es la media aritmética muestral. Ahora van a aparecer una diferenciación entre datos no agrupados y datos agrupados. En realidad, esta parte de datos agrupados y no agrupados no es más que 2 métodos diferentes de poder encontrar la media aritmética, o sea, 2 fórmulas diferentes. Ya hay una que no hay necesidad de tabularlo, simplemente así están los datos sueltos, y como han encontrado ustedes la media del conjunto de hermanos que yo les dije hace unos minutos, que solamente se suma la información y se divide entre la cantidad de datos que tenemos, la forma normal que hemos encontrado el promedio. Esa es una metodología de datos no agrupados. Después tenemos otra metodología, que es la de datos agrupados, en donde hay que hacer una tabla, como bien dice su nombre, de datos agrupados o tabulados, que tabulado viene de tabla. Entonces hay que armar una tabla para poder introducir los datos y poder realizar los cálculos respectivos. Entonces, ¿cómo hacer que todos realicen la fórmula de datos agrupados o realicen la forma de datos no agrupados? Entonces vamos a poner una referencia para que todos en un ejercicio hagan un método o todos hagan otro método. Esa referencia que vamos a colocar va a ser la muestra, jóvenes. Ya la muestra va a ser la que va a ser diferente. Y nuestra muestra va a ser mínimamente 20 o más, entonces tiene que ser igual o mayor a 20 para que utilicemos la fórmula de datos agrupados o tabulados.
Si nuestra muestra es menor a 20, entonces utilizamos la metodología de datos no agrupados. Ya vamos a tomar en cuenta eso. Entonces, para que todos estemos realizando la misma fórmula en ciertos ejercicios. La fórmula entonces para datos no agrupados, cuando nuestra muestra sea hasta 19, entonces es la que ustedes tienen en la pantalla. Nuestra notación de la media aritmética, que es la X con el guión encima, ¿no? Y entonces la media aritmética va a ser igual a la sumatoria de cada uno de los valores, ¿no? La sumatoria de X sobre la N, que ya sabemos que N es la muestra. Entonces, ahí está, ¿no? La media aritmética es la suma de las muestras y N sabemos que es el número total de muestras. Entonces, si nosotros pedimos las calificaciones de la asignatura de matemáticas de estudiantes de primer año, entonces ahí están las asignaturas de las cuales estamos hablando y únicamente lo que tendríamos que utilizar es sumar todas las calificaciones para poder obtener entonces la media aritmética, que sería 8. La interpretación importantísima, ¿no? La media aritmética es un promedio. En realidad todas las medias jóvenes son promedios, solamente que unas tienen ventajas versus a otras. ¿Ya? Entonces, ahora ustedes dirán, pero son 30 calificaciones y hemos dado una referencia de 20. Sí, nosotros estamos dando una referencia de 20, jóvenes. Yo les decía aquí al inicio, estos son dos metodologías diferentes. Entonces, esta referencia de la muestra de 20 es para que todos utilicemos la misma fórmula, para eso. ¿Ya? Entonces, no quiere decir, por ejemplo, el SPSS, que es un software estadístico, así sean 5.000 datos, ¿cómo encuentra la media aritmética? Con este dato, con este tipo de metodología. Suma cada uno de los valores y los divide entre el total y eso es lo que nos da, ¿no? Entonces, nosotros estamos poniendo de 20, o sea, 20 hasta 19, mejor dicho, menores a 20 la muestra, para poder utilizar una metodología, pero no quiere decir que no se puede utilizar, así tengamos 10.000 datos, esta metodología. Ya, eso sí que quede claro, son dos metodologías que las podríamos utilizar indistintamente, pero vamos a dar esa referencia para que en general todos se direccionen hacia una metodología. Si damos hasta 19 datos, entonces utilizan ustedes esta, que es solamente sumar y dividir entre el total, y si damos 20 o más, esta otra, que es para datos agrupados o tabulados. Entonces, para datos agrupados o tabulados, como dice el nombre, tenemos que construir la tabla, ¿no? Por ende, tenemos nuestra fórmula primero de la media aritmética. Sabemos que X es la notación de media aritmética y eso es igual a la sumatoria de marca de clase por frecuencia absoluta, ¿no? Se tiene que tener entonces la sumatoria de marca de clase multiplicado por frecuencia absoluta y dividido entre la muestra. Esa es la fórmula entonces para la media aritmética para datos agrupados o tabulados. Ya vamos a usar ese nombre indistintamente. Bueno, el ejemplo dice entonces, a partir de los datos tabulados en la siguiente tabla, que corresponden a las edades de un grupo de personas tomadas al azar, calcular la media aritmética. Entonces, para utilizar esta metodología puede ser que yo ya les dé una tabla ya armada, como en este caso, o puede ser que les dé datos sueltos, que sean 20 o más de 20, en donde ustedes tienen que hacerlo. Si yo les doy datos sueltos, 20 datos sueltos o más de 20 datos, tienen que hacer los 8 pasos para armar la tabla. Si se le pide la media aritmética, jóvenes, entonces hacen los 8 pasos, arman, ¿no? Arman la tabla que o sea, en inicio ustedes solamente van a necesitar, luego de hacer los 8 pasos, los límites inferiores, los límites superiores y la frecuencia absoluta. A partir de ahí, si se les está pidiendo la media aritmética, a partir de ahí calculan lo que es la marca de clase y la nueva columna que va a venir a multiplicar marca de clase por frecuencia absoluta. Quiero decir que si yo le doy datos sueltos, esto quiero que quede bien claro, por eso se los estoy repitiendo varias veces, que si yo les doy 20 o más datos, ustedes hacen los 8 pasos y solamente van a buscar esto que necesitamos para encontrar la media aritmética. O sea, no me van a construir la tabla de distribución de frecuencia
¿no? Porque no se estaría pidiendo, se está pidiendo, si se pide la media aritmética, entonces arman su tabla y únicamente encuentran lo que necesiten para la determinación de la media aritmética. ¿Queda entendido? ¿No hay dudas con eso? Ok, me van a dar unos minutitos, ya voy a asegurarme que ingresen a clase mis hijos. Un minutito, un par de minutos y continuamos, jóvenes. Entonces decíamos, ¿no?, que hasta 19 datos utilizaríamos el primer método y 20 o más utilizaríamos nosotros este otro método. Entonces, este método, les decías, puede ser que yo les dé tabla o puede ser que les dé valores sueltos y que ustedes tengan que armar los límites, las frecuencias absolutas, y a partir de ahí encuentran lo que necesitan para la media aritmética, que lo que necesitamos es marca de clase. Sabemos que marca de clase se calcula para variables cuantitativas sumando límite inferior más límite superior y dividiéndolos entre 2. ¿No? Entonces así obtenemos marca de clase y luego abrimos una nueva columna en donde se debe de multiplicar las columnas de marcas de clase multiplicadas por frecuencias absolutas. Obtenemos el dato de cada fila y la sumatoria es la que nos interesa y la que nosotros vamos a llevar para la fórmula, para el reemplace de fórmula, ¿no? Y reemplazamos marca de clase por frecuencia absoluta dividido entre la muestra, que en este caso es 28 y obtenemos la media aritmética que nos ha dado 56.64. Entonces nosotros decimos, ¿no?, que eran estos, a partir de los datos tabulados, en la siguiente tabla corresponden a edades de un grupo de personas. Entonces, para la interpretación, que es importantísima, jóvenes, nos fijamos de qué estamos hablando, son edades de un grupo de personas y es lo único que nos dice. Solamente edades de un grupo de personas, no nos dice de qué barrio, de qué lugar. Entonces, solamente tomamos toda la información que tengamos. Si no tenemos más que la edad y un grupo de personas, eso es lo que vamos a mencionar en nuestra interpretación. Entonces decimos que en promedio este grupo de personas tiene 57 años. Nosotros, a partir de esta unidad, jóvenes, vamos a ver si en la vida real se redondea, se trabaja con números enteros o no. Si nosotros estamos hablando de personas, de edades de personas, y de edades de personas que tienen 56 años, entonces evidentemente pues no se utiliza decimal, ¿no? Entonces redondeamos. Ahora, si en la vida real se utiliza decimales, los dejamos. Y si no, pues no los dejamos. Evidentemente, les decía, con personas mayores no vamos a utilizar decimales con edades, sino nos vamos directamente. Se redondea, aquí no hay nada de ir al entero inmediato superior, nada de eso, no se vayan a inventar esas cuestiones, porque eso de ir al entero inmediato superior es únicamente en los 8 pasos. Nosotros en cualquier otra situación vemos si es pertinente redondear, o sea, utilizamos las reglas de redondeo que ya conocen, ¿no? Bueno, esto en cuanto a la variable cuantitativa, esto en cuanto a la variable media aritmética para variable cuantitativa continua y discreta. ¿Qué pasa cuando es una variable cuantitativa discreta? A ver, el ejemplo sería si tenemos la siguiente distribución y se pide hallar la media aritmética de los siguientes datos y está expresado en kilogramos. Entonces tenemos, los datos serían 54, 59, 63 y 64 kilogramos, ¿no? Entonces, y ahí tenemos los datos que nos han dado, ¿no? Hay 5 que pesan 54, 3 59, etc. ¿No? Entonces son 21 observaciones en total. Se asume que esto son pesos de 21 personas. Están diciendo que son datos expresados en kilogramos. Hacemos lo propio, ¿no? Hacemos lo propio, sabemos que la marca de clase en variables discretas serían precisamente las opciones de respuesta, así que se multiplican ambas columnas, obtenemos los valores y la sumatoria. Entonces nosotros estaríamos diciendo que bueno, si nos quedamos sin tiempo, volvemos a ingresar, jóvenes. Multiplicamos, hacemos la multiplicación respectiva y el promedio nos sale 60.476. Por ende, en promedio, este grupo de personas estaría pesando 60 kilogramos. ¿Está bien? ¿Hay alguna duda, algún comentario, muchachos?
Ninguno. La media aritmética, jóvenes, tiene características. Es una medida que puede calcularse para datos cuantitativos. Quiere decir que las variables cualitativas no se puede calcular un promedio. Yo ya se los adelantaba, ¿no? Una de las clases pasadas, que las variables cuantitativas nos limitan mucho la información, porque como necesitamos marca de clase para poder calcular, las variables cualitativas no tienen marca de clase, por ende nos limitan mucho su cálculo. En su cálculo se toman en cuenta todos los valores de la variable, ¿no? Habíamos mencionado también eso, que es una característica que cuando los datos están muy alejados entre sí, entonces el hecho de que se tomen todas las variables es una desventaja, porque pierde representatividad. La media aritmética es altamente afectada por valores extremos, que los que hemos mencionado no puede ser calculada en distribuciones de frecuencia que tengan clases abiertas, ¿no? Nosotros estamos utilizando intervalos cerrados, ¿verdad? Hemos utilizado intervalos cerrados hasta el momento, pero si tuviésemos un intervalo, por ejemplo, ¿no? Decimos de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, y el último ponemos mayores a 40. Entonces ahí ya estamos dejando abierto una clase y eso nos va a limitar el cálculo. La media aritmética es única, no se puede calcular más de una media aritmética en un solo conjunto de datos. ¿Qué medida se puede calcular más de una, jóvenes? La moda, por ejemplo, podemos tener muchas modas en un solo conjunto de datos. Las medias no podemos calcular más de una en un solo conjunto de datos. Ya, a ver, un minutito, voy a ver el café, jóvenes. Le sumamos a todas las observaciones un mismo número, la media aumentará en dicha cantidad. Una vez puse un ejercicio algo similar de esto en un examen, en donde ahí, ¿no? La pregunta era, creo que era de salario, ¿qué pasa si se le aumenta tanto por ciento a todas las personas? ¿Qué va a pasar con las medias aritméticas? Con la media aritmética, perdón, ¿no? Entonces, si nosotros le sumamos exactamente lo mismo a todos los valores que nosotros tenemos, a todas las observaciones, entonces la media aritmética va a aumentar exactamente en ese valor que se le ha aumentado a todas las observaciones, ¿no? Y evidentemente es lógico que pase esa situación. Si multiplicamos o dividimos todas las observaciones por un mismo número, entonces pasa lo propio con la media. La media queda multiplicada o dividida por ese número. ¿Preguntas en cuanto a la media aritmética? No hay. Bueno. Vamos a seguir entonces. Bueno, como ya han visto, media aritmética, vamos a buscar, si me permiten, estamos a cuántos minutos de que se termine, 5 minutos. Ya, vamos a salir y entramos nuevamente mientras yo busco, jóvenes, un documento en donde vamos a concentrarnos en interpretaciones, que supuestamente en los cálculos ustedes ya lo han visto y ya lo saben hacer, ¿no? Finalizamos, les envío enseguida un nuevo enlace. La pregunta es, antes de que entremos entonces a interpretaciones, si hay dudas en cuanto al cálculo de la media aritmética, geométrica, armónica, creo que era hasta ahí que iban a ver videos hoy, ¿no? Le voy a dar otros para mañana. Pero en cuanto al cálculo, ¿hay alguna duda? ¿Ninguna? Sí, lo escucho, digan. Uh-huh. Pero es que no siempre vamos a construir nosotros los intervalos. Puede ser que los pongamos porque y ni siquiera tienen que ser iguales. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo un edificio de departamento
y que hay departamentos que tienen diferentes metros cuadrados, diferentes superficies, ¿ya? Entonces, una de las preguntas de la encuesta es cuántos metros cuadrados tiene el departamento. Entonces, yo solamente tengo departamentos, qué sé yo, entre 50 y 100 metros cuadrados, vamos a suponer, y entre 100 y 150 no hay departamento, hay entre 150 y 200. ¿Qué quiero decir? Estaría de 50 a 100, de 150 a 200, y luego yo tendría, qué sé yo, departamentos entre 200 y 300, 200 y 300 metros cuadrados. ¿Qué le quiero decir? Que ni siquiera los intervalos tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque ahí yo no estoy haciendo y construyendo para que me salga igualdad en los intervalos. Entonces, puede ser que yo simple y sencillamente coloque los intervalos, lo que quiero decir, sin que yo los construya. O sea, no hacer los 8 pasos, me refiero, ¿no? Para poner ahí. Porque en mi encuesta quiero colocar intervalos, y no se olvide usted que los intervalos, ¿cómo los construimos? Con los datos ya obtenidos. En otras palabras, después de la encuesta. ¿Está bien? Entonces, yo quiero colocar intervalos en mi encuesta y no quiero, o sea, no me hace falta tomarme el trabajo de hacer los 8 pasos. Yo quiero directamente que me salga intervalo. Entonces les voy a preguntar a ustedes en qué intervalo de edad se encuentran. Muy bien, voy a poner de 15 a 20, de 20 a 25, de 25 a 30, de 30 a 35 y etcétera. Ahora, la pregunta que puede surgir es si yo coloco los mismos datos como límite inferior y límite superior, entonces ahí sí yo le disminuyo un valor para que quien esté rellenando la encuesta no se sienta confundido. ¿Qué quiero decir? Que si yo les doy una encuesta y les digo a ustedes, entonces hay entre 15 y 20 y entre 20 y 25. Fíjense, el límite superior y límite inferior, el mismo dato, ¿no? Y usted tiene 20 años y me dice, ay, ¿ahora dónde? ¿En cuál de los dos me anoto? O sea, ¿me anoto arriba o me anoto abajo? Porque arriba dice de 15 a 20 y abajo dice de 20 a 25. ¿Me dejo entender? Les vamos a hacer algo, a ver, como siempre, aquí en una pantallita de Word. ¿Qué pasa? Les decía, o sea, tener esta situación, ¿no? Un límite de 15 a 20, otro límite de 20 a 25, otro de 25 a 30, y así, ¿no? De 30 a 35 y etcétera. Y la pregunta es que se anoten en qué intervalo de edad se encuentra. Y alguien ahí tiene 20 años. Entonces la pregunta es, ¿se anota en este primer intervalo o se anota en este segundo intervalo? ¿No? ¿En cuál de los dos se anota? Se va a anotar en el primero. Se asume que los intervalos, o sea, esto es por cuestiones por defecto, digámoslo así, en estadística, cuando se utiliza intervalos iguales, o sea, cuando el límite superior e inferior es el mismo, se toma en cuenta como que este intervalo, el lado izquierdo, fuese abierto y el lado derecho fuese cerrado, ¿ya? Entonces nosotros, ya que sabemos, ¿no? Si vemos algo así en un libro, y no hay ningún intervalo, ya sabemos, entonces el lado izquierdo es abierto y el lado derecho es cerrado. Entonces esto es como si fuera, ¿no? Bueno, el primero de 15 a 20, el segundo de 21 a 25, el segundo de 26 a 30 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eso sería por defecto. Bueno, entonces, ¿por qué? Y podemos trabajarlo así, igualitos. Pero de nuevo es porque yo no quiero utilizar entonces intervalos, joven. Y en mi encuesta quiero nomás colocar, mejor dicho, intervalos y no quiero construirlo. Entonces coloco en mi encuesta los intervalos y directamente introduzco al software las respuestas ya dadas en los intervalos mencionados. Bueno, eso sí, cuando ustedes hagan una encuesta, jóvenes, si hacemos eso, nosotros para realizar la encuesta le vamos a restar un valorcito para que la gente no se confunda, porque la gente no tiene por qué saber estadística y saber que si tiene 20 años va a colocarlo en el de arriba
y no nos vamos a parar a cada persona que le demos la hojita para decirle, sabe que si usted tiene 20 años, no vaya a colocarlo arriba, lo va a colocar, o sea, no vamos a estar dando explicación. Porque inclusive, muchachos, cuando se hace una encuesta, ¿a qué se le llama encuesta piloto? Encuesta piloto se le llama, uno realiza una encuesta, hace, qué sé yo, dependiendo de la población, 40, 50, de repente hasta 100 encuestas piloto, que son nada más que encuestas para ver si las personas tienen dudas o problemas al llenar nuestra encuesta. Porque la idea es que no nos pregunten, o sea, que nos pregunten lo menos posible a quien esté realizando la encuesta e inclusive que no realicen preguntas. O sea, la encuesta tiene que estar tan perfectamente clara para evitar ambigüedades y evitar confusiones, que una persona lo esté interpretando de una forma y la otra de otra. Se trata de colocar toda la información en la encuesta. Por ejemplo, ¿qué pasa si estuviésemos en clase? Bueno, no es necesario que estemos en clases presenciales para el examen, que van a ir a la universidad. Que yo pregunte cuánto tardan en llegar a la universidad. Entonces, fíjense que esa es una pregunta ambigua, ¿verdad? ¿Y ambigua por qué? Vamos a suponer, porque yo no les estoy diciendo en qué, si toman en cuenta desde que salen, si toman en cuenta desde que suben al micro. O sea, vamos a suponer que una persona tarda 10 minutos en salir de su casa hasta llegar al lugar donde tiene que tomar el micro para ir a la universidad, que en promedio tarda, no sé, otros 10 minutos en esperar que un micro pase, que tarda solamente, no sé, 15 minutos el micro en llegar desde que se subieron al micro hasta que llegaron a la universidad, y que tardan 5 en llegar hasta la misma, desde que se bajaron del micro a llegar a la universidad. Entonces, si vamos sumando, estamos hablando de 35 minutos, ¿verdad? Entonces, ahora, alguien puede pensar eso, ya, yo tardo en llegar a la universidad 35 minutos. Entonces yo salgo de mi casa y ya yo sé que 35 minutos después, en promedio, voy a estar ingresando a la universidad. Entonces, otra persona piensa, no, o sea, hay que tomar en cuenta lo del micro, porque a veces tarda el micro 20 minutos y a veces tarda 5 minutos. Ahora, ¿cuál toman? Entonces, fíjense que puede haber confusiones, ¿estamos de acuerdo? Y esas son las confusiones que van a llegar. A ver, callémonos, jóvenes, no hagamos bulla. De repente lo despertamos a su compañero Sáenz, ¿no? Entonces, mejor callémonos y suspendamos la clase para que él pueda seguir durmiendo nomás cómodamente. A ver, vaya, siéntese, tome un cafecito y se lava la cara, Sáenz. Entonces va a tener que ser como a mis hijos, ¿no, jóvenes? Levantarlos y asegurarme de que se laven la cara y se hacen, porque si no se están durmiendo en clase. No, pues muchachos. Bueno. ¿Dudas? ¿Que tenemos alguna otra consulta, jóvenes? ¿Alguna otra consulta? ¿No hay ninguna? No, no hay duda. No hay duda. Bueno. Bueno, vamos a interpretar entonces. Vamos a hacer distintas interpretaciones. Ahora, un ratito, vamos a... ¿Dónde están las guías? Aquí está. Espero hayan seguido viendo los videos, jóvenes, porque voy a abrir carpetas. Voy a ir abriendo carpetas para que sigan colocándolas. Y eso no quiere decir que ejercicios aparte se les vaya a dar, ¿no? Bueno, nos vamos a detener entonces en las interpretaciones. Ya me perdí. A ver, avanzaremos un poquitito más en esta parte, pero nos vamos a detener más en los comentarios porque supuestamente ustedes ya saben, ¿no? A ver, la media ponderada, jóvenes.
cuando a mí me tocó dar el examen de ingreso, ahora creo que ya no es así. Ustedes me dicen que ustedes han dado. Cuando dimos el examen de ingreso, a finales de los años 90 para ingresar a la universidad, nosotros, ¿cómo era la versión? A nosotros nos daban exámenes y dependiendo de la facultad teníamos la ponderación. O sea, todos daban 8 materias, creo que eran 8 materias, me parece que eran 10 preguntas por cada materia. Entonces, ahora, el asunto de la ponderación es lo que cambiaba, ¿no? En tecnología, matemática, física, química valía 20%, y había además filosofía, psicología, biología, no me acuerdo qué otras, ¿no? Qué otras materias. Eran 8 o 10, no me acuerdo ya francamente. Y bueno, pero bueno, ¿a qué voy? ¿No? A que, por ejemplo, el área de humanidades, matemática, física y química creo que valía 5% cada materia en el examen. O sea, las ponderaciones cambiaban, y ahí es que aparece lo que es la media ponderada. ¿Y a qué se llama ponderación? O sea, un mismo examen, se daba un mismo examen, solo que lo que iban a entrar a tecnología, matemáticas, eso pesaba, matemáticas pesaba 20%, y en humanidades, por ejemplo, pesaba 5%. En económicas pesaba creo que 10%, y así sucesivamente, dependiendo de la carrera, era mayor o menor el peso o la ponderación. Y ahí es que aparece, les decía yo, la media ponderada. Entonces, se le da, tienen distinto peso, ¿no? Ese peso, por ejemplo, bueno, aquí, ¿no? Tenemos como ejemplo materias, notas de diferentes alumnos. Entonces, fíjense, tenemos ahí notas de alumnos, y se ha calculado lo que es la media ponderada. Sabemos que esto es la sumatoria de x, bueno, de cada uno de los valores, significa la sumatoria de x sub i dividido entre la muestra. Entonces, si nosotros calculamos la media para los alumnos, el alumno A, nuestro promedio sería 90, y el alumno B sería 90 también, cuando evidentemente las notas, las calificaciones son diferentes. Entonces, las notas del alumno del alumno A de ingeniería electromecánica, entonces ahí están las materias y sus respectivas calificaciones. Y tenemos lo que se le llama el crédito. El crédito dentro de la universidad, ahí dejé de compartir sin querer. El crédito dentro de la universidad no se lo está tomando en cuenta en la actualidad, jóvenes, pero ¿qué pasa? El crédito, en realidad, ¿qué debería ser? ¿A qué se refiere? Es la cantidad de veces que tendríamos que tener permitido reprobar la materia. Si esto se tomara en cuenta, o sea, si se hicieran las cosas como deberían de ser, un estudiante que reprueba MAT 101 6 veces debería de cambiarse de carrera porque ha perdido el crédito total. Y como pierde, o sea, eso es bueno, para eso son los créditos, y esa función es la que tiene. Entonces quiere decir que una materia que es considerada más compleja va a tener mayor cantidad de créditos, y una materia que es considerada más fácil, digámoslo así, entre comillas, ¿no? Entonces va a tener menor cantidad de créditos, menor cantidad de veces que se puedan aplazar en esa materia, ¿no? Por eso es que dibujo técnico tiene 2 versus química 100 y MAT 101 que tienen 6. ¿No? Entonces, esas son las calificaciones. Entonces, el promedio va a estar en base al peso. El peso o la ponderación se denota por W, y bueno, evidentemente que X sub I son ya las notas obtenidas. Y se divide entre el peso también, ¿no? Entre la sumatoria al peso. Por eso es que ya nosotros multiplicamos y vamos a obtener cada uno de estos valores. Multiplicado, cada uno, que sería 22 en este caso. Y eso nos da una media ponderada de 69.27.
Y entonces así es como se obtienen las medias ponderadas, ¿no? Aquí tenemos el alumno B, que tiene distintas calificaciones, y evidentemente que tiene mayor calificación fíjense, en la materia que tiene menor peso. Por ende, va a hacer que baje su promedio en la media ponderada, ¿no? Le ha salido 50.27. Bueno, si no me equivoco, jóvenes, en la actualidad se maneja lo que es el PPA, pero no se toma en cuenta los pesos, las ponderaciones, porque el creditaje existe, cada materia, pero no se los toma en cuenta, o sea, no se los toma en cuenta como se debería de tomar en cuenta. La media geométrica tiene, bueno, ¿tienen alguna duda? La media geométrica tenían que verla también, ¿no? ¿Me corrigen, por favor? No, ingeniera, no estaba. No estaba la media geométrica. Bueno, entonces No. aquí vamos a verle el cálculo. La media geométrica, lo mismo. Bueno, para empezar, esta medida, ustedes verán que tiene un logaritmo dentro de su fórmula. Entonces nosotros tenemos que determinar el antilogaritmo para poder calcularla en el caso de los datos no agrupados. Fíjense si tenemos los datos, vamos a ponerlo como presentación, si nosotros tenemos, bueno, para empezar la notación de la media geométrica, similar a la media aritmética, solo que es sub G, ¿verdad? Precisamente de geométrica tiene eso. Si me dice que determinemos la media geométrica de estos 5 datos, 7, 8, 2, 6 y 5, entonces la fórmula, fíjense ustedes, es logaritmo de la media geométrica, va a ser igual a la sumatoria del logaritmo de cada uno de los datos dividido entre la muestra. Lo que quiere decir que nosotros entonces, para encontrar el logaritmo de la media geométrica, encontramos, ¿no? Logaritmo de cada uno de los datos, dividido entre el total de datos. Determinamos la sumatoria y hacemos y determinamos el cociente. Lo que vamos a encontrar, lo que determinamos como resultado, jóvenes, es el logaritmo. Entonces, evidentemente no queremos el logaritmo, sino queremos la media geométrica. Por ende, nada más, si tienen el logaritmo en la misma calculadora, en la misma tecla, entonces con shift logaritmo, ¿verdad? Aplicamos el antilogaritmo y ya la media geométrica nos sale 5.07. Si ustedes me dejan aquí, jóvenes, eso está incorrecto, porque no se les vaya a ocurrir decirme que si nosotros tenemos valores de 7, 8, 2, 6 y 5, el promedio, porque la media, todas las medias, yo ya les había dicho, son promedio, no se les vaya a ocurrir decirme pues que en promedio tienen 0.7, ¿no? Entonces hay que calcular entonces la media geométrica. ¿Está bien? Y eso es lo que vamos a colocar como interpretación. Aquí no tenemos datos, ya vamos a, que avancemos un poquito, vamos a ver ahí, bueno, es que tenemos que terminar esta parte de mediana, moda, para poder hacer y concentrarnos en un práctico de únicamente interpretación. Bueno, ¿qué pasa si nosotros necesitamos calcular para variables continuas? Para variables continuas solo necesitamos límites inferiores, superiores, que pasa lo mismo que lo que comentaba el compañero, ¿no? Límite inferior y superior es el mismo dato, pero es porque se han construido directamente los intervalos y no se han hecho los 8 pasos, sino que se han colocado directamente en la encuesta de esa forma. Tenemos la frecuencia absoluta, la cantidad de observaciones que hay en cada intervalo, y determinamos la marca de clase, ¿no? Entonces nuestra fórmula para poder determinar la media geométrica para variables cuantitativas es el logaritmo de la media geométrica, va a ser igual a la sumatoria de la multiplicación de frecuencia absoluta por logaritmo de marca de clase dividido entre la muestra. Lo que quiere decir que ustedes esto, que es lo mismo, esta tablita es la que han encontrado la que han buscado para media aritmética, y bueno, habrían una columna para multiplicar estas dos, eso fue lo que hicieron en la media aritmética. Aquí nosotros necesitamos la frecuencia absoluta por el logaritmo de marca de clase. Por ende, lo primero que tenemos que determinar es el logaritmo de marca de clase,
Entonces determinamos ese logaritmo de cada uno de los datos, ¿no? Y luego la multiplicación de ambas. La frecuencia absoluta por el logaritmo de marca de clase. Y así es como obtenemos cada uno de los datos. Me pide sumatoria de esta columna, entonces yo necesito la sumatoria de esa columna que me ha dado 48.851. Y eso es lo que voy a ir a reemplazar en el numerador. Entonces, dividido entre la muestra, que en este caso es 28, ahora el logaritmo de la media geométrica me sale 1.744, entonces aplicando el antilogaritmo, la media geométrica tiene un resultado de 55.46. Entonces aquí serían ese nuestro promedio, ¿no? 55.46. Como no sabemos de qué estamos hablando, lo dejamos ahí. Pero ¿en qué casos se dejarían, jóvenes, decimales? ¿En qué casos se dejarían decimales? Porque yo les decía, en la vida real ustedes tendrán que ver si se dejan o se quitan. ¿En qué casos se deben dejar? Si estamos haciendo un ejercicio, por ejemplo, de superficie, por lo que hablábamos, un departamento y la superficie de casas o departamentos. Entonces, en la superficie se deben de dejar los decimales, porque en la vida real se trabaja con decimales. Si una casa tiene, no sé, pues no, 451.80 metros cuadrados, eso está en los papeles, exactamente eso. No se redondea para nada. Si estamos hablando de dinero, el dinero jamás se redondea, ¿verdad? O es que ustedes van y compran una soda que vale, no sé, se compran un Power, vale 8 pesos, le dan 10 y le dicen, quédese con el cambio, le dicen a la señora. No, ¿verdad? No se redondea, se deja tal cual está. Entonces, si nosotros hablamos de calificaciones, jóvenes, si hablamos de edades de personas adultas, en ese tipo de caso, entonces nosotros sí debemos de utilizar números enteros. Y ya si hablamos de, qué sé yo, por ejemplo, de producción de leche en litros, como habíamos dicho, por ejemplo, de estaturas, ¿no? No hay otra forma de que evidentemente utilizamos decimales, de dinero, de superficies, en fin. Ese tipo de cuestiones, entonces, tenemos que ver en la vida real si se utiliza o no se utiliza. En la cuestión de edades, si estamos hablando de niños pequeños, ahí sí utilizamos decimales, ¿verdad? Si ustedes le preguntan a una madre que tiene un niño de 1 año y 8 meses, le va a decir eso. Uno pregunta, ¿cuánto tiene el niño? 1 año y 8 meses. ¿No? Tiene, qué sé yo, 1 año y 3 meses. 2 años, 5 meses. Pero si yo le pregunto a sus mamás, a sus mamás, ¿cuántos años tiene su hijo? No creo que la mamá de ustedes me diga 20 años y 5 meses, ¿verdad? 21 años y 3 meses, o sea, absolutamente no. Entonces, lo mismo, exactamente lo mismo pasa en nuestros ejercicios. Hay que ver si se usan o no se usan los decimales. Para las variables cuantitativas discretas, la media geométrica, los mismos datos que habíamos dado como ejemplo en la media aritmética, ¿no? Encontramos entonces el logaritmo de la marca de clase. Recordemos que estas opciones de respuesta es considerada para nosotros las marcas de clase. Entonces, de esa forma, los obtenemos. Multiplicamos frecuencia absoluta por marca de clase y necesitamos la sumatoria, ¿no? Entonces, esa sumatoria es la que va a ir como numerador de mi fórmula. Tenemos que calcular también el antilogaritmo una vez hemos obtenido el resultado final. Entonces, ya colocando el resultado de la sumatoria como numerador de nuestra fórmula, determinamos el cociente, ¿no? Y bueno, una vez hemos obtenido el 1.7803 de resultado, entonces le aplicamos el antilogaritmo y obtenemos que la media geométrica es 60.31. La media geométrica va a ser más pequeña o igual que la media aritmética, pero nunca más grande.
¿Ya? Eso es importante, se le llama, qué sé yo, las reglas de las medias. Entonces la media geométrica va a ser o menor o igual que la media aritmética, pero no mayor. Si les sale mayor del mismo conjunto de datos, quiere decir que algo ahí se ha trabajado mal. Entonces puede ser igual o menor, pero no mayor, ¿ya? Bueno, ¿preguntas? No hay preguntas. Bueno, nos estamos concentrando en cálculos y luego nos vamos a concentrar en interpretación. La media armónica. Media armónica, otra media, otro promedio, entonces. Toda la unidad, 2, 3, 4 jóvenes, vamos a tener este asunto de datos agrupados y datos no agrupados. Toda la unidad y todas las 4, y estamos en la segunda unidad, ¿no? Bueno, nuestra fórmula para encontrar la media armónica, evidentemente es X sub H, de inglés, de ahí es que viene la H, ¿no? De armónica en inglés, y va a ser igual a la muestra dividido entre la sumatoria de 1 sobre cada uno de los valores. Entonces, si nosotros tenemos los datos que se nos pide determinar la media armónica, entonces aplicamos nuestra fórmula. Media armónica son 4 datos, así que colocamos ahí el 4 y colocamos la sumatoria, ¿no? Y bueno, eso realizamos la suma de fracciones. Fíjense que alguna vez, y en tecnología, ¿no? En tecnología, jóvenes. Ahí en clase le dije, por favor, calcúlenme cuánto le da. Vamos a suponer esto, ¿no? 1 más 7, un séptimo más un quinto más un décimo más un sexto. Y saltó un inteligente estudiante, futuro ingeniero, ¿no? Y me dijo 1 sobre, ¿cuánto sería esto? 13, 10, 23, 23 y 5, 1 sobre 28. O sea, realmente una barbaridad, ¿no? Entonces, cuidado con los cálculos, ¿no? La media armónica, aquí no hay antilogaritmo ni nada de eso. Directamente lo que me sale va a ser la media armónica. Vamos a quedar sin tiempo, ingresamos de nuevo en el caso de que nos quedemos sin tiempo. En el caso de que sea una variable cuantitativa continua, tenemos una pequeña diferenciación. Se habrán dado cuenta que marca de clase es lo que siempre va a estar en las fórmulas de variables cuantitativas continuas. Cosa que no hay para datos, o sea, que siempre está en datos agrupados, cosa que no está en datos no agrupados, porque las fórmulas son diferentes. Por si acaso ustedes en el formulario que van a tener para su examen no pueden tener una diferenciación entre datos agrupados y no agrupados, o sea, ustedes lo único que van a tener son las fórmulas. Ustedes tienen que aprenderse las notaciones de cada una de las variables, ¿no? Y no va a decir, esta es la fórmula de media armónica para datos no agrupados y esta es para datos agrupados. Absolutamente no van a tener esa diferenciación. Así que vayan tomando en cuenta que la fórmula para datos agrupados son las que tienen marca de clase. Y las que no son para datos no agrupados. Bueno, si nosotros tenemos entonces un conjunto de datos, ¿no? Y necesitamos determinar, fíjense que necesitamos marca de clase, que ya la habíamos obtenido antes, y necesitamos el cociente de frecuencia absoluta sobre marca de clase. Entonces, obteniendo los cocientes, necesitamos esa sumatoria que va a ir como denominador en mi fórmula. Entonces, reemplazamos los valores obtenidos y me da que la media armónica es 54.581. Esta media armónica, jóvenes, por si acaso, es menor o igual que la media geométrica. Y evidentemente, si la media geométrica era menor o igual que la aritmética, entonces esta armónica tiene que ser menor que la media aritmética. Entonces, de nuevo, la media aritmética es la primera, la más grande, digámoslo así, ¿no? Luego está la media geométrica y luego la media armónica, que sería la más pequeña, ¿no? Pero como es menor o igual, ¿será posible de que las tres sean iguales? Sí, es posible, porque recuerden que la media geométrica puede ser menor o igual que la aritmética.
Y esta media armónica puede ser menor o igual que la geométrica. Por ende, las tres podrían ser iguales, podrían tener el mismo valor. Teóricamente es posible. Bueno, ok. ¿Hay algún comentario, alguna duda? O sea, lo que usted está diciendo, ingeniera, es que la armónica tiene que ser menor que la aritmética, pero puede ser igual. Es que es menor o igual. O sea, la media geométrica es menor o igual a la media aritmética. Y la media armónica es menor o igual a la media geométrica. Por ende, si son menores o iguales, teóricamente podrían ser las tres del mismo valor, porque por algo dice menor o igual. Pero lo que no puede ser es mayor. O sea, la media geométrica no puede ser mayor que la aritmética. Y esta armónica no puede ser mayor que la geométrica, y menos todavía que la aritmética, ¿no? ¿Está bien? Bueno, siempre y cuando evidentemente se trabaje con el mismo conjunto de datos. Bueno, jóvenes. Bueno, la media armónica para variables cuantitativas discretas. Tenemos los mismos datos, el mismo ejemplo de la media geométrica y la media aritmética. La fórmula, sabemos que la única diferencia es que marca de clase para nosotros no se calcula con la fórmula de límite inferior más límite superior dividido entre 2, sino que se toman las opciones de respuesta como marca de clase, y así es que nosotros obtenemos que la sumatoria de frecuencia absoluta entre marca de clase es 0.3488. Aplicando entonces nuestra fórmula, ¿no? Nos sale que la media armónica es de 60.21 kilogramos. Como no estamos viendo interpretaciones todavía, entonces lo dejamos ahí. Y aunque veamos interpretaciones, jóvenes, siempre en los cálculos van a dejar ustedes con sus 3 decimales, a menos que salgan ceros, ¿no? Van a dejar sus 3 decimales, y ya en la interpretación es que van a ver si se van o se quedan esos decimales. Pero en el cálculo que ustedes realicen, tienen que colocar los 3 decimales que estamos hablando. Ya cuando interpretemos, ¿no? Entonces es que vamos a ver si se quedan o no esos decimales para nuestra interpretación. ¿Dudas, muchachos? No hay dudas. Qué maravilla. Nos vamos al siguiente, que sería la mediana. Vamos a ir cerrando. La mediana. Algunos estudiantes confunden lo que es la mediana con la media aritmética. Piensan que es un promedio y no lo es, jóvenes. La mediana es el valor que se encuentra exactamente en el centro de un conjunto de datos, ¿ya? Y un valor que está exactamente en el centro no va a ser el promedio siempre, ¿verdad? Por ejemplo, fíjense que una imagen dice más que 1000 palabras, ¿verdad? ¿Cuál es la mediana? La observación que está exactamente en el centro del conjunto de datos. No importa si este es 1 y este es 1000. El que está en el centro, ese va a ser la mediana. No importando, de nuevo, los valores extremos que nosotros tengamos. ¿Okay? Eso es importante. Por ejemplo, ¿no? Tenemos un conjunto de datos, fíjense, este es el conjunto de datos. El valor que está en el centro está ahí resaltado. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores a la izquierda y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores a la derecha. Entonces la mediana es el 9. No importa si este fuera 2000 y este 1. Igual el 9 no dejaría de ser la mediana. Entonces, de nuevo, la mediana es el valor que se encuentra exactamente en el centro del conjunto de datos. ¿Ya? Entonces, no interesan los valores extremos que nosotros tengamos. No importa si nuestra mediana es 9 y nuestro valor máximo es 3 millones. No interesa. Aquí es nomás el valor que está en el centro.
¿Ok? Así que ustedes no pueden decir, no pueden utilizar el término media cuando están interpretando una mediana. El valor central, en este caso, corresponde a 9. Para las variables cuantitativas continuas, bueno, para empezar, para las discretas, cuando son menos de 20 datos, esto es lo que ustedes tienen que hacer. El valor que está exactamente en el centro, ese va a ser la mediana, hasta 19 datos. Pero me dirán, bueno, lo que pasa es que si yo tengo una cantidad impar de datos, me va a dar el valor exactamente que está en el centro. Pero si tienen una cantidad par, ustedes no van a tener un valor central, van a tener dos, ¿verdad? Entonces, esos dos valores centrales se suman y se dividen entre 2 para obtener la mediana. Porque cuando tienen una cantidad impar de datos, ahí sí se puede obtener el valor, un valor central. Pero si ustedes tienen 16 datos, por ejemplo, entonces van a obtener 2 valores centrales. Esos 2 valores centrales los suman, los dividen entre 2 y eso sería nuestra mediana. ¿Ok? Para las variables cuantitativas continuas, jóvenes, la mediana, bueno, tenemos nuestra fórmula. La mediana, su notación es M sub E, y eso va a ser igual al límite inferior. Enseguida vamos a ver cómo se calcula, jóvenes. Límite inferior dividido entre n sobre 2, la muestra sobre 2, menos la frecuencia absoluta acumulada, menos 1. Enseguida vamos a recordar, o vamos a ver de qué se trata ese menos 1, sobre frecuencia absoluta por marca de clase, por amplitud de clase, perdón. ¿No? Entonces, la mediana se calcula en base a un intervalo. Hay que encontrar cuál es el intervalo o la clase que corresponde a la mediana. Se le dice la clase de la mediana. Entonces, eso se debe obtener antes de hacer cualquier cálculo. ¿Cómo obtenemos eso? Ustedes, cuando necesiten calcular la mediana, tienen que apartar primero el n sobre 2. O sea, aparte, se fijan cuánto es su muestra y dividen entre 2. Para poder obtener cuál es la clase con la cual vamos a trabajar. En este ejemplo, nosotros tenemos 58 datos, ¿no? Entonces la frecuencia absoluta, sumándola, me da 58 datos. Bueno, les decía que para poder calcular entonces la mediana, lo primero que hay que determinar es cuál es la clase de la mediana. O sea, la mediana se calcula en base a una clase. Una sola clase es la que se calcula, entonces, en base a una sola clase se calcula la mediana. Y eso es lo que nosotros debemos determinar en primerísimo lugar. ¿Cuál es la clase de la mediana? Para poder determinar entonces eso, vamos a dividir n dividido entre 2. Les decía, esta tabla tiene una muestra de 58, ¿no? Así que si nosotros dividimos ese 58 entre 2, nos da 29, y tenemos que ubicar, o tenemos que determinar la frecuencia absoluta menor que. Recuerden que la frecuencia absoluta menor que era la que copiamos el primer dato y luego íbamos sumando con frecuencia absoluta hasta obtener el total de nuestra muestra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros, fíjense, aquí tomen en cuenta, ¿ok? ¿Se fijan cuándo nos ha dado n dividido 2? 29. En la columna de frecuencia absoluta menor que, van a buscar dónde se encuentra obtenido o contenido ese 29. Si ustedes se fijan, en la primer clase la frecuencia absoluta es 5. La frecuencia absoluta acumulada, menor que. Entonces, si esa división entre 2 me da máximo 5, o sea, me podría dar 0, 1, 2, cualquier valor, pero máximo hasta 5, yo trabajaría en la primer clase. En esta segunda clase, si me da hasta 15, o sea, entre 5.01 y 15, yo debería de trabajar en la segunda clase. Si me da entre 15.05 y 36, trabajo en la tercera clase y así sucesivamente. Quiere decir que este 29, jóvenes, está contenido acá, porque en esta clase es que está, o se debe de trabajar desde 15.01 hasta 36. A ver, si me saliese 52.5, ¿en qué clase debo trabajar, Salazar?
Salazar, abra su micrófono y respóndanos. ¿Cuál es la pregunta, ingeniera? Voy a disculpar. Precisamente, a ver si atendemos, ¿no? Sí, voy a disculpar, ingeniera. Si me sale 52.5, ¿en qué clase trabajo? No, no sé, ingeniera, voy a disculpar. O sea, está, pero de cuerpo nada más en clase. Porque ni por si acaso nos estamos enterando de qué hablamos, ¿no? Después, jóvenes, al final del mes, porque ni siquiera es semestre, al final, y eso, menos, 3 semanas, porque viene carnaval y se va a comer 2 días. No van a estar diciendo, ay, me faltan 5 puntitos, me faltan 3 puntitos, ¿no? Si le sale 52.5, decíamos, fíjense, 5.5. esta clase va hasta 52. 52.01, ya no trabajo yo en esta clase, por si acaso este 52 es cerrado. Desde 52.01 yo ya me voy a la siguiente. Así que un 52.5, jóvenes, yo tendría que trabajar en esta clase. Esta sería ¿cuántas clases son acá? 2, 4, 6, 7 clases. En la sexta clase, o sea, sería la clase de la mediana. Eso tengan cuidado, entonces, para que ubiquen bien la clase de la mediana, porque todo en base a una clase es que calculamos nosotros. Dijimos, esta es la clase, entonces para este ejercicio la tercera es la clase de la mediana. Entonces, el reemplazo en la fórmula, todo en base a la tercera clase. Cuando hablamos del límite inferior, jóvenes, estamos hablando del límite inferior de la clase de la mediana. O sea, todo lo que vamos a reemplazar nosotros en nuestra fórmula es en base a la clase de la mediana. Todo lo que nosotros reemplazamos en la fórmula, entonces va a ser en base a la clase que hemos obtenido. Límite inferior será el límite inferior de la clase de la mediana. N dividido 2 nosotros ya lo habíamos calculado acá, es lo primero que hacemos, ¿verdad? Así que 29. FA y menos 1, lo que les decía. FA, jóvenes, es 36, el de la clase de la mediana. Pero cuando dice menos 1, habla de menos una clase. Y no se trata de sacar diferencias, se trata de retroceder una clase, joven. ¿Ya? Así que retrocedemos una clase y el valor de frecuencia absoluta acumulada menor que menos una clase es 15. Así que esto de FA y menos 1 es igual a 15. Retrocedemos una clase y copiamos el valor, por si acaso no se resta nada. Dividido entre frecuencia absoluta de la clase de la mediana. Entonces nuestra clase es esta, la frecuencia absoluta es 21. Y ahí está, 21. Y amplitud de clase. A ver, jóvenes, ¿cuánto es nuestra amplitud de clase en este ejercicio? ¿Cuánto creen que es la amplitud de clase? A ver, equivóquense, jóvenes, aunque sea, pero a ver. 10 sería, ingeniera, nuestra amplitud. Exacto, Pablo. Exactamente 10. ¿Y de dónde sacamos, jóvenes, ese 10? Recuerden ustedes que el octavo paso, cuando armábamos la tabla, era este primer límite inferior. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué le sumaban, muchachos? La amplitud de clase para encontrar los otros límites, ¿se acuerdan? Entonces sumábamos la amplitud de clase y obteníamos todos los límites. Quiere decir que si obtenemos cualquiera, o sea, fíjense, 50 menos 40, 10. 60 menos 50, 10. 70 menos 60, 10. Lo que quiere decir que cuando nuestras clases son iguales, si tomamos cualquier límite inferior y le restamos el anterior, entonces vamos a obtener la amplitud de clase. En el caso de que sean diferentes, que puede darse, van a restar el límite inferior menos el, o sea, si aquí fueran diferentes, restamos 70 menos 60, o sea, en la clase en la que Son estamos. diferentes, Inge.
El último es 130, 100. Ah, bueno, así, el último. No tiene, no, si bien es diferente, pero no va a tener incidencia, porque en la clase en la que nosotros estamos, fíjense, van iguales. Porque en el caso de que sean diferentes, porque puede ser que el primero sea diferente al segundo y el segundo al tercero, o sea, que ninguno sean uniformes, ¿no? Entonces, lo que van a hacer para encontrar en la que, o sea, en la que están trabajando, que sería 60, que sería nuestra amplitud, le restan la anterior. 60 menos 50, si todas fueran diferentes. ¿Estamos de acuerdo? En este caso es 10. No sé si se entiende alguno, o sea, lo que hemos hecho para los cálculos, todo lo que hemos mencionado nosotros, todo lo que hemos mencionado, entonces, fíjense, aquí ya los datos. Y haciendo los cálculos, jóvenes, sería interesante que ustedes vean y lleguen al mismo resultado. Haciendo los cálculos respectivos, me da que la mediana es 66.67. Ya, ahora, 66.67, ¿cómo interpretamos eso? A ver, vamos a suponer, jóvenes, como estos datos se dan para hacer esa suposición. Ay, pero 100 y 130. A ver, no, yo pensaba en calificaciones. Bueno, entonces vamos a pensar que son ingresos, ¿ya? Ingresos mensuales que están expresados en centenas de bolivianos. Y que son de, qué sé yo, cualquier empresa, de Enbol, por ejemplo. Entonces, vamos a suponer que le hemos preguntado a 58 trabajadores de la empresa Enbol cuántos son sus ingresos y están expresados en centenas de bolivianos. ¿Qué quiere decir eso? Que 5 trabajadores ganan entre 4.000 y 5.000, porque está expresado en centenas. ¿Estamos de acuerdo? 10 personas ganan entre 5.000 y 6.000, 21 entre 6.000 y 7.000 y así sucesivamente. ¿Cómo interpretamos entonces este 66.67? Que para nosotros sería 6.667. ¿Estamos de acuerdo? Porque está expresado en centenas, de nuevo. Decimos que el 50% de los trabajadores de Enbol ganan máximo 6.667 bolivianos mensuales. Vamos a irnos un ratingo para tratar de explicarles a la primera diapositiva, a esta. ¿Por qué el 50%? ¿Y por qué máximo? Porque también puedo utilizar la palabra mínimo. Fíjense, este valor que es el centro, el que se encuentra exactamente en el centro del conjunto de datos, o sea, ¿qué es lo que representa? Ha partido en dos mi conjunto de datos. Hay un 50% acá de datos, ¿verdad? Y hay otro 50% acá. Entonces, el valor que nosotros hemos obtenido está aquí, en nuestro, ¿cuánto era? Ya me olvidé. A ver, ustedes, jóvenes. 66. No, aquí yo había hecho una, ya me había olvidado. Me había olvidado. Fíjense, si los datos representan los ingresos aproximados mensuales expresados en centenas de bolivianos de trabajadores de la prefectura. Ahí está, 66.7. Ha partido en dos nuestro conjunto de datos. Aquí hay un 50% y aquí hay otro 50%. Así que nosotros podemos interpretar cuál de los dos, cualquiera. Si nosotros interpretamos este lado, podemos decir que el 50% de los trabajadores de la prefectura, entonces, eso es lo que hemos puesto acá, 50% de los trabajadores de la prefectura estarían ganando máximo 6.667 bolivianos mensuales. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa si interpretamos este? Que si interpretan este también está bien. Si interpretan este, lo único que va a cambiar es la palabra máximo por mínimo. Dirían que el 50% de los trabajadores de la prefectura estarían teniendo ingresos mensuales de 6.667 bolivianos mensuales. Mínimo, dice. Entonces, a partir de ese 6.667 para arriba, estaríamos nosotros hablando de este 50% derecho. Entonces, lo que quiere decir, jóvenes, que cuando se habla de la mediana, pueden ustedes utilizar cualquiera de los términos. Cuando nosotros utilizamos máximo, ¿qué otros términos semejantes podríamos utilizar? A lo sumo, a lo mucho, ¿verdad?
¿Qué más? Menor que, o sea, el 50% de los trabajadores de la prefectura gana o tiene ingresos menores a 6.667 bolivianos mensuales. Podrían decirlo también. Como también podrían decir los términos y sinónimos de mínimo, ¿no? Mínimo, por encima de, más de, mayores a, en fin. Ese es el asunto de la mediana, que pueden utilizar términos que son menores a o mayores a. Es indistinto y estaría correcto. Preguntas, jóvenes, en cuanto a la mediana. ¿Qué dudas tenemos? No hay dudas. Qué maravilla, con ustedes avanzamos a una velocidad, pero increíble, porque entienden absolutamente todo, muchachos. Estoy súper contenta, ¿no? Puro 100 voy a obtener seguramente en mi examen. Porque no tienen dudas, es una maravilla. Recuerden, muchachos, recuerden que las ponderaciones, o sea, estos ejercicios, les decía yo, las 4 primeras unidades vamos a evaluar para el primer examen, y regresión y correlación lineal vamos a dejar la 5ª unidad para el segundo examen. O sea, regresión y correlación lineal y probabilidades va a ser para el segundo examen. Entonces, el 50% de todo el examen va a ser interpretación. Quiere decir que un ejercicio en donde yo les esté pidiendo la media aritmética, la mediana, la moda, qué sé yo, ustedes calculan correctamente, tienen un 50%. Interpretan correctamente, tienen el otro 50%. Ahora, calcularon mal e interpretaron bien, no tienen nada. Porque el orden es cálculos correctos para interpretar correctamente. Así que, y en ese orden, ¿no? Así que esto que estamos diciendo del 50%, el promedio, fíjense, es sencillo, sencillo. Lo único que tenemos que saber son los conceptos para poder interpretar, ¿verdad? Si sabemos que la mediana es el valor que se encuentra en el centro, entonces ya nos damos cuenta del 50%, etc. Sabemos que la media aritmética es un promedio, al igual que la media geométrica y la media armónica, entonces esa palabra, ese término promedio, falta en su interpretación, jóvenes, lamentablemente está mal. Porque no es lo mismo, ¿verdad? Que yo diga, yo tengo en promedio 30 estudiantes todos los días en clase, a que yo diga, tengo todos los días 30 estudiantes en clase. Completamente diferente, ¿estamos de acuerdo? Si yo digo en promedio, entonces querrá decir que, bueno, pues no, unos días habrá más, otros días habrá menos. Pero si yo digo tengo 30 estudiantes todos los días en clase, estoy dando un valor fijo. Así que la palabra promedio no puede faltar en su interpretación de las medias, de cualquiera de las medias. ¿Ya? Y bueno, aquí este 50% central no puede faltar en nuestra interpretación. 50% central, el 50%, perdón, no puede faltar en nuestra interpretación de la mediana. Ahora, ¿podemos utilizar un intervalo, jóvenes? Podemos decir aquí el 50% de los trabajadores de la prefectura está entre tanto y tanto, está ganando entre tanto y tanto. Sí, podemos utilizar. ¿Qué valor es el que vamos a utilizar aquí como valor mínimo? El límite inferior, muchachos. Si no tenemos nosotros datos sueltos, si nos han dado una tablita, porque evidentemente si tenemos los datos sueltos, tenemos en el segundo paso ya hemos obtenido el valor máximo y el valor mínimo, ¿verdad? Pero si no lo tenemos, ¿qué van a hacer? Van a utilizar el límite inferior. En este caso es 4.000. Recordemos que está expresado en centésimos. Entonces yo bien podría decir, jóvenes, otra interpretación, si quiero utilizar intervalos, que el 50% de los trabajadores de la prefectura están teniendo ingresos entre 4.000 y 6.667 bolivianos mensuales. ¿Está bien? Entonces podemos. Y el otro 50% también podríamos decir, si queremos interpretar este lado, el límite, ¿cuánto es? 130. Entonces es 13.000 ya para nuestras interpretaciones, expresándolo como habíamos quedado. El 50% de los trabajadores, y podemos aumentar con mayores ingresos para que sea más clara nuestra interpretación, porque si este es el valor mínimo, jóvenes, un ratito me está estorbando de la reunión. A ver, vamos a apartarlo. Porque si aquí empiezan los trabajadores que menos ganan,
¿verdad? Valor mínimo. Aquí están los menores salarios y van aumentando. Aumentando hasta llegar a la persona con mayor salario, las personas con mayores salarios. Entonces, si nosotros interpretamos este lado, podemos indicar, o indiquemos, mejor dicho, que se trata del 50% de los trabajadores con salarios más bajos. Y cuando interpretemos este lado, digamos que se trata del 50% de los trabajadores con salarios más altos. Entonces, para tener nuestra interpretación completita, ¿qué vamos a colocar? Vamos a colocar el porcentaje, jóvenes, hablamos del 50%. Vamos a colocar si se trata de menores o mayores. ¿Cuál van a interpretar? ¿Van a interpretar esta o van a interpretar esta? Si van a interpretar este lado, entonces ustedes utilizan términos como máximo, a lo sumo, a lo mucho, por debajo de, no más de, cualquiera de esos términos, ¿no? Tiene que estar el resultado y tiene que estar la unidad de medida. En este caso, nuestra unidad de medida es bolivianos. Si van a interpretar este lado, ¿no? Lo mismo, entonces son cuatro cuestiones que no pueden faltar, ¿no? Uno, el porcentaje, el 50%. Dos, si se trata de menores o mayores. Aquí diríamos las personas, los trabajadores con salarios más altos. El 50% de los trabajadores de la prefectura con salarios más altos. Tres, el resultado. Ganan entre 6.667 y 13.000 bolivianos. Al decir bolivianos, decimos la última, que sería la unidad de medida. Y ahí estaría completita nuestra interpretación. ¿Dudas, muchachos? No hay. Bueno. Para cálculo de la mediana para variables cuantitativas discretas, tenemos ahí edades, una serie de edades, la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta mayor que. Ya que lo que debemos hacer, debemos determinar en qué clase se encuentra la mediana. Para eso hacemos exactamente lo mismo que hacíamos en la anterior para variables cuantitativas continuas. Dividimos la muestra entre dos. Si en este caso tenemos 80 datos, entonces 40 es nuestro cociente. Entonces, ¿en qué clase, jóvenes, si es 40? ¿En qué clase está? Primera, segunda, tercera, cuarta. Exacto. ¿No? Entonces, está en la cuarta clase. ¿En qué columna buscamos? En FA-, ¿ya? La frecuencia absoluta acumulada menor que es que buscamos dónde se encuentra contenido el 40. Fíjense que aquí llega hasta 37. Entonces, evidentemente, aquí está, en esta clase está contenido el 40 que estamos buscando. Así que la mediana se encuentra en la cuarta categoría. Aquí es muchísimo más sencillo, no hay que hacer nada más. ¿Cuál va a ser la mediana? La opción de respuesta, la marca de clase, en otras palabras, que está correspondiente a la clase en donde se encuentra contenida la mediana. Entonces, cuarta clase quiere decir que la mediana es 21. ¿Está bien? Mucho más sencillo que para variables cuantitativas continuas. Aquí no hacemos entonces ninguna fórmula. Digamos que lo único que tenemos que hacer es dividir en n entre 2. Bueno. Ya ni quiero preguntar si hay dudas. No hay dudas. Maravilloso. No vamos a moda y mañana empezamos con cuartiles. La moda, jóvenes. La moda es el valor que más se repite. El valor que más se repite dentro de un conjunto de datos, ¿no? Entonces, para que exista moda, necesariamente tiene que repetirse más de una vez. Ya, necesariamente. Entonces, el valor que más veces está dentro del conjunto de datos, eso, y nada más que eso es la moda. En otras palabras, si nosotros vemos en los gráficos, el que tenga evidentemente la opción más alta, ese va a ser el correspondiente a la moda. Ya vamos a ver cuando les ponga ejercicio de gráficos que hagamos, les decía, entonces ahí vamos a poder ver esto en varios de esos ejercicios. ¿Ya? Entonces fíjense esto que es lo que me está diciendo, que tengo 3 observaciones que tienen exactamente el mismo
la misma estatura. Entonces, esa sería nuestra moda, la estatura que contienen a esos 3 estudiantes, porque los otros tienen un solo dato. ¿Ya? Entonces, ese conceptito de la moda, que es el valor que más se repite, es lo que ustedes tienen que aprenderse, ¿no? La moda para variables cuantitativas continuas tiene esta fórmula que tienen ustedes en la pantalla. Esto es igual al límite inferior, estaría sumando a delta 1 sobre delta 1 más delta 2 por amplitud de clase. ¿Cómo se encuentran los deltas, jóvenes? Bueno, aquí también, jóvenes, hay que encontrar una clase modal. Enseguida vamos a ver cómo encontramos la clase modal. En la mediana, fíjense, teníamos la clase de la mediana. Aquí encontramos la clase modal y toda nuestra fórmula se reemplaza en base a esa clase modal. ¿Ya? Entonces tenemos el límite inferior. El delta 1 se encuentra la clase modal y se le debe de, y bueno, no restar. Vamos a la frecuencia anterior, que es lo mismo que FA menos 1 de nuestra fórmula de la mediana. Delta 2, lo mismo, nos vamos a la clase modal y avanzamos 1. O sea, para delta 1 retrocedemos una clase y para delta 2 avanzamos una clase. Y bueno, sabemos que AC es amplitud de clase. Ahora, el ejemplo. Vamos a suponer que estos son ingresos semanales en dólares. ¿Ya? Y tenemos ahí las frecuencias absolutas. Para la clase modal, lo que hacen es, ¿cuál es el valor más alto de frecuencia absoluta? Es este 20, la tercera clase. Esa es la clase modal. Entonces, todo lo que vamos a reemplazar en nuestra fórmula va a ser en base a la tercera clase. Lo que quiere decir, límite inferior es 85, porque es el límite inferior de la clase modal. Delta 1 dice, nos vamos a frecuencia absoluta de la clase modal y retrocedemos una clase, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Clase modal menos el dato anterior. Clase modal menos la posterior sería delta 2. ¿Ok? Y amplitud de clase, que ya sabemos, tomamos cualquiera de los límites inferiores y le restamos el anterior. Aquí son 75, 10, 10, 10, 10, son todos iguales. Lo propio, si fuesen diferentes, vamos a tomar el de la clase que estamos trabajando menos el anterior para nuestra amplitud de clase. En el caso de que sean diferentes. Realizando los cálculos respectivos, nos sale que la moda es igual a ¿cuánto? A 89.5. Entonces quiere decir que el salario, bueno, el ingreso semanal más frecuente es de 89.50 dólares. Entonces, ahora, la palabra clave para interpretar la moda es frecuente. Aquí podemos decir, como ya dijimos, el salario más frecuente es de 89.5 dólares semanales. Bueno. ¿Qué pasa si hay... ¿Sí? Perdón, ¿cómo sacó el 85? Me perdí en esa parte. Este 85, a ver, Sí. dijimos que lo primero que ustedes tienen que determinar es cuál es la clase modal. Y la clase modal se determina la frecuencia absoluta, de esta columna de frecuencia absoluta, el valor más alto. El valor más alto evidentemente es el 20. Así que límite inferior en esta clase de 20 es 85. Ok, gracias. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si el valor más alto está aquí, en la primera clase? Y dice que le tenemos que restar el anterior, 4 menos, y no tengo yo nada que restarle. Por si acaso, en ese caso se toma 0 como el anterior, joven. Lo mismo si tuviera en la última. Para encontrar delta 2, recuerden que yo tengo que tomar, si tuviera aquí el valor más alto y tengo que restar, y no tengo, se toma 6 menos 0. ¿No? Ese siguiente sería 0. ¿Y qué pasa si el mismo dato lo tuviera más de una vez? Si hubiera un 20 aquí, que es el valor más alto, y 20 también, qué sé yo, en el primero. Recordemos que ya habíamos dicho que la moda, yo les decía cuando hablábamos de que la media aritmética era única, que solo se podía calcular una media, yo les decía que la moda podíamos nosotros calcular n modas. La moda es la única medida que nosotros podemos tener más de una en un mismo conjunto de datos. Entonces, si ustedes tienen que el valor más alto está más de una vez, lo que tienen que hacer es calcular 2 veces.
calcularían una con esta y suponiendo que hubiera un 20 en la primera, calculan la otra con esa primera fila. ¿Está bien? ¿Queda entendido? Para variables discretas, jóvenes, para variables cuantitativas discretas. ¿Qué pasa si, bueno, nosotros tenemos aquí como ejemplo, ahí cantidad de hijos a un conjunto de matrimonios, ¿verdad? Entonces 18 parejas dijeron que no tienen hijos, 9 que tienen un hijo, 18 que tienen 2 hijos, etc. ¿Qué es lo que hacemos? Nos vamos a la columna de frecuencia absoluta y vamos a ver cuál es el valor más alto. Fíjense que aquí nos encontramos con un conjunto bimodal. Bimodal es un conjunto que tiene 2 modas. Ya vemos que aquí lo que estábamos hablando, ¿qué pasa si se repite el valor más alto? Decíamos, ¿no? Y aquí está en la primera clase y en la tercera clase. Quiere decir que aquí las modas van a ser 0 y 2. Por si acaso puede haber conjuntos de datos que tengan 3 modas, serían conjunto trimodal. Si tienen ya 4 o más, se le dice multimodal. ¿Ok? Bueno, eso sería entonces en cuanto a la moda. La moda sería 0 hijos en este ejemplo y la moda sería 2 hijos. Bueno, preguntas, muchachos. No hay más preguntas. Ok, aquí vamos a continuar. Aquí vamos a quedar, mejor dicho. Lo próximo que nos toca ver son los fractiles. Entonces vamos a ver 3 fractiles, eso lo vamos a ver mañana. Los fractiles en realidad son medidas que dividen al conjunto de datos en distintas partes iguales. Vamos a ver nosotros los cuartiles, que son 3 y van a dividir el conjunto de datos en 4 partes iguales. Vamos a ver los deciles, que son 9 y dividen el conjunto de datos en 10 partes iguales. Y vamos a ver los percentiles, que son 99 y dividen el conjunto de datos en 100 partes iguales. Entonces, hay muchos fractiles más, ustedes verán en la bibliografía, cualquier bibliografía que ustedes busquen, en cuestión de fractiles hay muchos, los octiles que dividen 8, los noniles que dividen 9, los sextiles que dividen en 6, los septiles que dividen en 7, o sea, hay cualquier infinidad de fractiles. Nosotros vamos a ver 3, que son los más usados, los más importantes. Bueno, si no hay... Dígame. En la modalidad discreta, directamente no se utiliza ningún formulario. Se pone la moda, o sea, el número de hijos. Sí, en la mediana y en la moda no se utiliza ningún tipo de fórmulas. Okay. Se va directo se hace el cálculo. Entonces es mucho más sencillo, ¿no? Mucho más sencillo. Habrán visto el cálculo de la moda para variables cuantitativas discretas. De la moda, de la mediana, de los fractiles también, en realidad es más sencillo. Bueno, ¿hay alguna otra consulta, muchachos? Bueno, sigan viendo los videos, voy a abrirles carpeta para que vayan subiendo entonces los ejercicios. Esto que si ustedes van tomando apuntes en la clase, se ahorran, jóvenes, el asunto de mirar videos, porque lo que vemos está en los videos. Así que si no, a realizar. Bueno, nos vemos mañana entonces, jóvenes, para seguir. Hasta luego. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego, ingeniera. Gracias. Hasta luego, ingeniera.